Hola, bienvenidos al misterioso mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta emocionante travesía llena de suspenso y terror. Imaginen una noche oscura en 2012, en la autopista Querétaro, México, donde un valiente trailero llamado Juan enfrenta a lo desconocido. Pero antes de sumergirnos en estas historias, los invito a suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo para que más valientes se unan a nuestra comunidad. Prepárense para el escalofriante viaje que está a punto de comenzar. Bienvenidos al aullido del miedo, donde la realidad se mezcla con la oscuridad. Comenzamos. En una noche oscura y silenciosa del año 2012, cuando la luna apenas iluminaba la autopista Querétaro, México, un trailero llamado Juan conducía su pesado camión a través de la carretera desierta. El cansancio se apoderaba de él, pero sabía que aún le quedaba un largo trayecto por recorrer. La historia comienza de manera tranquila, con el sonido monótono del motor y el destello ocasional de las luces de otros vehículos. Juan mantenía la mirada fija en la carretera, intentando mantenerse despierto. Sin embargo, la monotonía se vio interrumpida cuando, a lo lejos, distinguió la figura de una mujer vestida de blanco. En un primer momento, Juan pensó que era simplemente una persona en apuros, alguien que necesitaba ayuda en medio de la oscura noche. Al acercarse, notó que la mujer estaba parada en el arcén, con la mirada perdida en la distancia. Impulsado por la empatía, Juan decidió detenerse y ofrecerle un aventón. Al abrir la puerta de la cabina, la mujer de blanco subió sin decir una palabra. Su presencia emitía una extraña sensación, pero Juan pensó que tal vez estaba asustada o perdida. Con el camión en marcha nuevamente, la mujer permanecía en silencio. A medida que avanzaban por la autopista desierta, una atmósfera de inquietud comenzó a apoderarse de la cabina. El viento nocturno susurraba lamentos inaudibles, creando un ambiente escalofriante. De repente, la mujer de blanco comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Juan, nervioso, le preguntó si necesitaba ayuda, pero ella solo continuaba con sus lamentos. La temperatura en la cabina descendió, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Juan. Mientras conducía, Juan notó que las luces de la carretera se volvían tenues y distorsionadas. La mujer de blanco miraba fijamente hacia adelante, como si estuviera viendo algo que el ojo humano no podía percibir. La atmósfera se cargaba de una presencia sobrenatural, y Juan sentía que algo inusual estaba ocurriendo. La mujer señaló hacia la oscuridad de la noche, indicando un punto invisible. Sin embargo, no pronunció ninguna palabra comprensible. Juan, asustado, aceleró el camión, deseando dejar atrás esa experiencia inexplicable. La autopista Querétaro, México, seguía extendiéndose en la noche, y la mujer de blanco continuaba con sus lamentos misteriosos. Juan, sumido en un estado de inquietud, se preguntaba quién era realmente esa mujer y qué conexión tenía con la extraña atmósfera que envolvía la autopista. Después de llegar a la Ciudad de México y entregar la carga que llevaba en su tráiler, Juan decidió tomar un descanso mientras descargaba. Mientras esperaba, se sentía intranquilo por el encuentro con la mujer de blanco en la autopista. Dudaba sobre si debería volver a enfrentarse a esa situación, pero la curiosidad y la sensación de incompletitud lo llevaron a decidir regresar a Querétaro unas horas después. Al anochecer, Juan emprendió el camino de vuelta hacia Querétaro. La autopista estaba igual de desierta, y la oscuridad se apoderaba nuevamente de la carretera. A medida que avanzaba, una tensión creciente se apoderaba de él, recordando los lamentos de la mujer de blanco. De repente, en la misma área donde la había encontrado la primera vez, vio la figura familiar de la mujer vestida de blanco. Esta vez, la intriga lo llevó a detenerse nuevamente y ofrecerle un aventón, aunque recordando la experiencia anterior, dudaba de lo que podría suceder. La mujer subió al camión en silencio. Juan, con precaución, reanudó la marcha. Sin embargo, esta vez, las manifestaciones paranormales fueron más intensas. La temperatura dentro de la cabina descendió drásticamente, y un viento helado soplaba a través de las rendijas. Los lamentos de la mujer se volvieron más angustiantes. Juan, con nerviosismo, intentó entablar una conversación para comprender lo que estaba sucediendo, pero la mujer no respondía. En cambio, señalaba hacia la oscuridad de la noche, sus ojos llenos de una expresión indescifrable. La carretera, en lugar de iluminarse por las luces de la ciudad a lo lejos, parecía sumirse en una oscuridad más profunda. Juan sentía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que escapaba a su comprensión. De repente, la mujer de blanco emitió un gemido desgarrador que resonó en la cabina del camión. Juan, asustado, aceleró el vehículo, deseando liberarse de esta experiencia inexplicable. Mientras avanzaba por la autopista, los lamentos de la mujer continuaban, llenando la noche con una presencia inquietante.
Después de 2 días en Querétaro, Juan decidió contarle a su amigo Manuel lo que le había sucedido en la autopista. Manuel, quien ocasionalmente le ayudaba en las entregas de cargamentos, escuchó atentamente mientras Juan narraba los extraños sucesos con la mujer de blanco. Manuel frunció el ceño, mostrando una expresión de preocupación al escuchar la historia de Juan. Después de un momento de reflexión, decidió compartirle a Juan algunos rumores que había oído sobre la misteriosa mujer de blanco. Juan, hay quienes dicen que esa mujer fue asesinada por un trailero hace más de 40 años, en la misma autopista donde la viste, dijo Manuel en tono serio. Juan, sorprendido, le pidió a Manuel que le contara más detalles. Manuel explicó que, según los rumores, la mujer de blanco juró vengarse antes de morir, prometiendo atormentar a los traileros en la zona donde fue asesinada. Dicen que se aparece a los traileros en la noche, buscando venganza por lo que le hicieron, añadió Manuel, mirando a Juan con una expresión sombría. La historia de la mujer de blanco comenzó a cobrar un matiz más oscuro para Juan. La conexión entre la aparición en la autopista y un presunto asesinato décadas atrás le provocó escalofríos. Aunque Juan era escéptico, no podía evitar sentir un cosquilleo de temor ante la idea de estar involucrado en algo más allá de su comprensión. A pesar de los rumores, Juan y Manuel decidieron no dejarse llevar por el miedo y continuar con sus labores. No obstante, la sombra de la mujer de blanco persistía en sus pensamientos, añadiendo una capa de inquietud a las noches en la autopista. Una semana después de la conversación con Manuel, Juan se encontraba nuevamente en la autopista Querétaro, México, esta vez con la misión de entregar un cargamento en la central de abastos de la Ciudad de México. A pesar de los rumores que había escuchado, intentaba mantener la calma y enfocarse en su trabajo. El trayecto transcurría con normalidad hasta que, en la oscura noche, Juan volvió a divisar a lo lejos la figura de la mujer de blanco. Esta vez, sin embargo, su presencia parecía más aterradora, con una mirada de odio y rencor que traspasaba la penumbra. Juan, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, decidió no detenerse esta vez. Trató de ignorar la inquietante imagen y aceleró el camión, esperando dejar atrás el encuentro sobrenatural. Sin embargo, al mirar de reojo, notó que la mujer de blanco persistía en su visión, siguiendo el ritmo del camión. Con la tensión en aumento, Juan continuó su camino hacia la Ciudad de México. Sin embargo, para su horror, cuando se atrevió a volver a mirar al asiento del copiloto, se encontró con la presencia fantasmagórica de la mujer de blanco sentada allí. Su rostro reflejaba un odio intenso y un rencor que enviaban escalofríos por la espina dorsal de Juan. La respiración de Juan se volvió entrecortada mientras intentaba comprender lo que sucedía. La mujer de blanco no emitía sonido alguno, pero su presencia era suficiente para llenar la cabina con una atmósfera de angustia y terror. Mientras el camión continuaba avanzando por la autopista Querétaro-México, Juan se vio atrapado en un enfrentamiento aterrador con lo inexplicable. La mujer de blanco permanecía allí, como una sombra del pasado, desafiando las leyes de la realidad. La historia continúa sin ofrecer respuestas definitivas, dejando a Juan inmerso en el misterio de la mujer de blanco y las manifestaciones paranormales en la autopista. Luego de llegar a la central de abastos, Juan escuchó a otro trailero compartir una experiencia similar a la suya. El relato del compañero confirmó que no estaba solo en enfrentarse a los encuentros sobrenaturales con la mujer de blanco. El miedo se apoderó de Juan, al comprender que no se trataba de una experiencia aislada. Inquieto y temeroso, Juan decidió no regresar a la autopista esa noche. Optó por hospedarse en un hotel cercano a la central de abastos para descansar y tratar de encontrar respuestas a lo que estaba viviendo. Sin embargo, el temor lo acompañaba incluso en la habitación del hotel. Durmiendo en la oscuridad de la habitación, Juan comenzó a experimentar sueños perturbadores con la mujer de blanco. En su ensoñación, la figura fantasmagórica se le aparecía, y la mirada llena de odio y rencor penetraba sus sueños. No había palabras ni explicaciones, solo lamentos que resonaban en su mente como ecos de una realidad sobrenatural. Despertó sobresaltado, con el sudor frío empapando su frente. La línea entre la vigilia y el sueño se volvía cada vez más difusa, y la mujer de blanco parecía seguir atormentándolo incluso en el mundo de los sueños. Juan, sintiéndose atrapado en una espiral de miedo y confusión, se preguntaba si podría encontrar alguna respuesta a lo que estaba viviendo. La conexión entre los encuentros en la autopista, los relatos de otros traileros y los sueños perturbadores creaba un laberinto de incertidumbre. Con el día siguiente llegó la hora de regresar a Querétaro, y Juan se vio nuevamente en la oscuridad de la noche, conduciendo por la autopista Querétaro-México. El retraso en la descarga del tráiler lo obligó a transitar por el mismo tramo donde la mujer de blanco le señalaba anteriormente. Intrigado y temeroso, Juan decidió detenerse en el lugar donde la misteriosa figura señalaba. A lo lejos, entre la penumbra, distinguía una casa abandonada y descuidada.
Con paso vacilante, se acercó a la estructura, sintiendo una tensión creciente en el ambiente. Al llegar a la puerta de la casa, vio a la mujer de blanco parada en el umbral, observándolo con una sonrisa demoníaca que heló la sangre de Juan. Los ojos llenos de odio y rencor perforaban su alma mientras la mujer permanecía inmóvil, como si disfrutara de su tormento. El terror invadió a Juan, quien, aterrado, retrocedió hacia su tráiler. Al llegar, encendió el vehículo apresuradamente y avanzó unos metros. Con el corazón palpitando con fuerza, volteó hacia el asiento del copiloto y, para su horror, vio a la mujer de blanco sentada allí, con la misma risa demoníaca y la mirada fija en él. La escena se volvió surrealista, y Juan, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor, aceleró el tráiler para alejarse de esa pesadilla. El sonido de la carretera se mezclaba con el latido frenético de su corazón mientras intentaba comprender lo inexplicable. En un parpadeo, la mujer de blanco desapareció del asiento del copiloto, sumiendo a Juan en un momento de confusión y desconcierto. El sonido del tráiler a alta velocidad y la carretera que se extendía ante él contribuían al ambiente enrarecido que se había apoderado de la noche. En ese instante, una figura vestida de blanco apareció a mitad de la autopista. Juan, sin percatarse de que se trataba de la misma mujer de blanco que había ocupado el asiento del copiloto, interpretó la presencia como la de una persona que necesitaba ayuda. La reacción instintiva de Juan fue pisar bruscamente los frenos, provocando un rechinido agudo en la autopista. El tráiler se detuvo con un sacudón, y Juan, aún en estado de desconcierto, se asomó por la ventana con la preocupación reflejada en su rostro. La mujer de blanco, parada en la mitad de la autopista, ahora miraba a Juan con una expresión indescifrable. El silencio se apoderó del lugar mientras ambos se enfrentaban en un encuentro lleno de misterio. La única luz provenía de los faros del tráiler, iluminando la figura de la mujer y creando sombras inquietantes en la carretera desierta. Juan, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, bajó del camión y se acercó con cautela a la mujer de blanco. La autopista permanecía en silencio, solo roto por el susurro del viento nocturno y el eco de los frenos. La mujer, con la misma mirada intensa, comenzó a caminar hacia el costado de la autopista, alejándose de la carretera y desvaneciéndose gradualmente en la oscuridad de la noche. Juan, perplejo, observó cómo la mujer de blanco se alejaba, dejando detrás la incertidumbre de lo paranormal y la sensación de que había algo más allá de su comprensión. Al llegar al tramo exacto donde la primera vez le había dado un aventón a la mujer de blanco, Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Bruscamente, la temperatura bajó y la atmósfera se volvió densa, creando una sensación de opresión en el aire. En medio de la penumbra, la mujer de blanco volvió a aparecer, aún más aterradora que antes. La figura fantasmagórica estaba parada en el mismo lugar donde Juan la había recogido la primera vez. La expresión de odio y rencor en su rostro era palpable, llenando el ambiente con una energía sobrenatural. Juan, aterrado, sintió que la situación se le escapaba de las manos. La realidad parecía desdibujarse ante sus ojos mientras enfrentaba una vez más la presencia inquietante de la mujer de blanco en ese tramo desolado de la autopista. Sin palabras, la mujer de blanco avanzó lentamente hacia el camión, con pasos etéreos que apenas hacían ruido en el silencio de la noche. Juan, paralizado por el miedo, observaba cómo la figura se acercaba, como una sombra que desafía las leyes de la realidad. La situación se tornaba cada vez más intensa, y Juan, sin entender completamente lo que ocurría, se aferró al volante, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. La mujer de blanco, con su presencia aterradora, desafiaba toda explicación lógica. La autopista Querétaro-México se convertía en el escenario de un enfrentamiento entre lo tangible y lo inexplicable. Juan, inmerso en esta experiencia sobrenatural, continuaba avanzando con el temor palpable en el aire, mientras la mujer de blanco persistía en su aparición aterradora. Al llegar al tramo exacto donde la primera vez le había dado un aventón a la mujer de blanco, Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Bruscamente, la temperatura bajó y la atmósfera se volvió densa, creando una sensación de opresión en el aire. En medio de la penumbra, la mujer de blanco volvió a aparecer, aún más aterradora que antes. La figura fantasmagórica estaba parada en el mismo lugar donde Juan la había recogido la primera vez. La expresión de odio y rencor en su rostro era palpable, llenando el ambiente con una energía sobrenatural. Juan, aterrado, sintió que la situación se le escapaba de las manos. La realidad parecía desdibujarse ante sus ojos mientras enfrentaba una vez más la presencia inquietante de la mujer de blanco en ese tramo desolado de la autopista. Sin palabras, la mujer de blanco avanzó lentamente hacia el camión, con pasos etéreos que apenas hacían ruido en el silencio de la noche. Juan, paralizado por el miedo, observaba cómo la figura se acercaba, como una sombra que desafía las leyes de la realidad.
La situación se tornaba cada vez más intensa, y Juan, sin entender completamente lo que ocurría, se aferró al volante, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. La mujer de blanco, con su presencia aterradora, desafiaba toda explicación lógica. Fue entonces que Juan escuchó un lamento, seguido de una voz de ultratumba diciendo, «Venganza. Juan, vengo por ti». Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras, mientras la voz resonaba en la oscura noche. Aterrorizado, Juan aceleró al máximo al escuchar la amenaza de la mujer de blanco. Mientras se alejaba a toda velocidad, la figura persistió en su persecución, apareciéndose en el asiento del copiloto. La mirada llena de odio fijó en Juan, quien, presa del pánico, comenzó a rezar con desesperación. Fue entonces que, con los rezos, la mujer de blanco desapareció. Juan, aún temblando, llegó a Querétaro y, en su trabajo, solicitó ser cambiado de ruta para no volver a pasar por ese tramo de la autopista donde la mujer de blanco se manifestaba. Reflexionando sobre su experiencia, Juan comprendió que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana. La aterradora presencia de la mujer de blanco dejó una huella imborrable en su mente. Al final, Juan decidió compartir su historia con colegas y amigos como advertencia. La leyenda continuó, y hasta el año 2020, la mujer de blanco seguía manifestándose en ese tramo de la autopista, recordando a todos que hay fenómenos inexplicables que escapan a la razón humana. Muchas gracias por acompañarnos en este intrigante recorrido por las historias de terror. Soy Carlos Mendoza, su anfitrión en El Aullido del Miedo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Para más relatos escalofriantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Denle like si les ha estremecido y dejen sus comentarios contándonos sus propias experiencias o qué historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.